buenas noches, sufridos ciudadanos. En el programa de hoy, Pedro J. Ramírez va a entrevistar a una de las ministras en estos momentos más en boca de todos por todos los temas que está tratando. Se trata de Leire Pagín. Tiene bajo su ámbito, bajo su control en estos momentos, la cartera de Sanidad. Ya saben cuáles algunas de las historias de las que se está hablando. Con una deuda de 15.000 millones de euros, nuestro sistema sanitario se empieza a hablar de si va a haber copago, no va a haber copago. Pero al margen de todo eso, tiene en su cartera nada más y nada menos que el control no solo de la sanidad, sino de normas en estos momentos como la ley antitabaco, como todo el jaleo que se ha montado tras la reforma del aborto, etcétera, etcétera. Pero ¿quién es esta persona? Es una persona con 34 años, ya es ministra, fue la diputada más joven y esta persona, Leire Pagín, es esta ministra. La titular de Sanidad, Política Social e Igualdad es una de las que más frentes abiertos tiene en un gobierno que no gana para sustos. Leire Pagín ha llegado al Ejecutivo en la última reforma de Zapatero en octubre pasado. Su ministerio tiene que abordar la controvertida ley del aborto, la puesta en marcha de la ley antitabaco y reformas para controlar los gastos farmacéuticos y sanitarios. La carrera política de Leire Pagín ha sido meteórica. Ha sido la diputada más joven de la historia de la democracia, con 23 años. También ocupó la Secretaría de Estado de Cooperación hasta 2008, fecha en que se hizo cargo de la Secretaría de Organización del PSOE. Fue la primera mujer elegida para este puesto y tuvo que lidiar con varias crisis internas como las primarias en Madrid. Lo primero que tengo que decir es que, que estoy muy contenta y sobre todo muy agradecida una vez más de la confianza que el presidente del Gobierno muestra en mi persona. Pagín dejó la Secretaría de Organización de los Socialistas para hacerse cargo de un ministerio vital para llevar a cabo las propuestas sociales que el presidente Zapatero lleva por bandera. Y algunas de las imágenes, algunas de las instantáneas que ha dejado esta ministra se han hecho muy famosas. Alguna de ellas la mostraba en un perfil mucho más que el que tiene ahora en esa gestión de sanidad, la mostraba directamente, como están viendo en esa foto, puño en alto en Rodiezmo. Era septiembre del año 2009 y algunas de las cosas que se decían ahí es que no habría recortes sociales. Este año ya saben que el presidente no acudió, pero quedaba esa instantánea. Otra de las imágenes que también nos ha dejado esta ministra, Leire Pagín, aludía a su presencia en actos pro-saharauis. En concreto, en este acto, era en el año 2008, octubre de 2008, se entregaban premios por la defensa de los derechos de las mujeres saharauis. Salían estas imágenes precisamente a raíz de la crisis del Sáhara y de la actuación que tuvo el gobierno español hace escasos meses. Pero además de todo eso, seguro que ustedes la recuerdan por algunas frases. Cómo no, la famosa de la cita planetaria. Les sugiero que estén atentos al próximo acontecimiento histórico que se producirá en nuestro planeta. La coincidencia en breve de dos liderazgos progresistas a ambos lados del Atlántico. La presidencia de Obama en Estados Unidos y la presidencia de Zapatero en la Unión Europea en tan solo unos meses. El caso del que usted está hablando se produjo cuando yo era prácticamente pequeñita, con lo cual no tengo mucha información al respecto. Lo que sí sé, como todos los ciudadanos españoles, es que este tipo de casos fueron juzgados y quienes fueron responsables de lo que fueran condenados en aquel momento. Bueno, pues estas eran las declaraciones. Va a estar con nosotros, Pedro J. Ramírez la va a entrevistar, ya ha llegado al plató y en unos momentos estará sometida a esas preguntas del director del Diario El Mundo y a las del público, por supuesto. Y después, en el momento en el que terminemos, se entrará la tertulia normal, la que tenemos habitualmente, en la cual estarán con nosotros para hablar de todo lo que se ha montado, el jaleo que se ha montado en Cataluña. Va a estar Albert Rivera. Vamos a hablar también de estos temas de sanidad con Ana Pastor, que está en la Comisión del Pacto de Toledo, ya lo saben, por parte del Partido Popular, a ver si nos da algunos detalles también sobre el tema de pensiones. Y estará María Antonia Trujillo. En unos momentos volvemos con esa entrevista con Leire Pagín y con todo el resto del programa. Volvemos enseguida. Queremos saber qué hay debajo del mantel. Bueno, pues ya estamos aquí. Muy buenas noches a todos. La pregunta que les vamos a hacer, en unos momentos empezaremos con esa entrevista con la ministra de Sanidad, con Leire Pagín, pero antes déjenme que les comente la pregunta que les vamos a trasladar. Es un problema que tienen todos encima de la mesa: la luz, la subida de la luz. ¿Consideran ustedes que son razonables las subidas de los productos básicos? La pregunta va por la luz, pero va también porque van a ir viendo a lo largo de estos días la subida del transporte, la subida del gas, distintas subidas que van a afectar todas a sus bolsillos. Bueno, pues la pregunta es esa: ¿consideran razonables estas subidas? Si consideran que sí, 905-8807-71. Si consideran que no, el mismo teléfono acabado en 2, 905-8807-72. Y vamos ya directamente con esa entrevista. Pedro J., muy buenas noches. Buenas noches, amigos. Leire Pagín es la miembro, o miembra, luego lo aclararemos, más joven del Gobierno. Y realmente la carrera de esta donostiarra criada en Benidorm no ha podido ser más meteórica.
diputada a los 27 años, secretaria de Estado de Cooperación a los 31, secretaria de organización... Perdón, no. No le quería yo corregir, ¿eh? No, fue diputada a los 23, diputada a los 23, secretaria de Estado de Cooperación a los 27, secretaria de Organización del PSOE a los 32 y ministra de Sanidad, Consumo, Política Social e Igualdad a los 34 años. Claro, llevando temas tan complejos y tan polémicos, pues como la lucha contra la violencia de género, la ley antitabaco, el aborto, los nuevos proyectos que van a regular pues la muerte digna, etcétera, no es de extrañar que la oposición le haya puesto muchas veces en su punto de mira, e incluso que buena parte del éxito o el fracaso de estos últimos cambios, de este que tiene todas las trazas de ser el último gobierno de Zapatero, vaya a ser calibrado en función del acierto, el nivel de acierto que tenga Leire Pagín. Buenas noches. Muy buenas noches. Menudo año para llegar al gobierno, ¿no? Bueno, es un año muy difícil, seguramente de los más difíciles que recordamos de los últimos 80 años. Pero en política hay que saber comprometerse no solo cuando las cosas van bien, eso es muy fácil, sino cuando las cosas van peor y hay que arrimar el hombro, hay que esforzarse y hay que dar la cara sobre todo. Pero antes de que empezaran a suceder los acontecimientos, usted veía este año no solo con optimismo, sino con unas expectativas extraordinarias, cuando dijo aquello de que iba a ser el año de la conjunción planetaria, el acontecimiento planetario en el primer semestre entre Obama y la presidencia de Zapatero en la Unión Europea. Claro, al final del año resulta que Obama se ha pegado una bofetada en las elecciones intermedias histórica y Zapatero pues no está en su mejor momento, por decirlo diplomáticamente. ¿No ha pensado en algún momento por qué no habría estado yo calladita aquel día? Pues de todo se aprende en la vida, pero es curioso. Acaban de poner hace, creo que de aproximadamente 10 minutos, en esta televisión, antes de este programa, las palabras exactas de lo que yo dije, que se puede juzgar exagerado y lo entiendo, no lo hice con esa intención, pero jamás dije la palabra conjunción planetaria. Acontecimiento, ¿no? Tampoco. Dije simplemente que iba a coincidir históricamente, y lo que más sonó raro fue la palabra planeta, podría haber dicho en el mundo, en cooperación internacional, la palabra planeta, como en el medio ambiente lo utilizamos de una forma muy habitual, sonó, es verdad que sonó muy exagerado, ahora lo veo y lo entiendo, pero no lo dije con esa intención, en cualquier caso. Si miráramos las portadas del periódico, incluso del Mundo, cuando Obama llegó al poder, veríamos las expectativas, que no solo Leire Pagín, creo que es muy humilde decir eso, creo que todo el mundo, o el planeta como quiera, tenía respecto al primer presidente de Estados Unidos con un perfil muy diferente, con un compromiso, por ejemplo, para que todos los ciudadanos y ciudadanas tengan sanidad, algo que en España afortunadamente es un derecho, pero en Estados Unidos no, cosas tan sencillas. Y esa expectativa estaba en Estados Unidos, en la votación, en lo que esperaban, y estaba en otras partes del mundo. Eso es así, creo que es un dato pero objetivo. es un año, reconocerá, 2010, de ilusiones decepcionadas. Bueno, sobre todo porque... Claro, usted ha llegado al ministerio. En su caso tendrá sentimientos encontrados. Sí, claro. Bueno, pero sobre todo en aquel momento yo me refería más a retos internacionales que teníamos encima de la mesa y donde, por ejemplo, Estados Unidos tiene mucho que decir y donde yo siempre pensé que la llegada de un presidente como Obama podía acercar la solución, por ejemplo, Oriente Próximo, conflictos siempre enquistados. Por tanto, me refería más a eso, también a la crisis económica. Y es verdad que la crisis económica ha golpeado duro a Obama, ha golpeado duro a Zapatero, a Merkel y a todos los presidentes, porque está siendo especialmente dura y porque quien está en primera línea de combate, obviamente, pues se lleva, digamos, si yo le digo más a usted, parte. ya que 2010 no ha sido un buen año, si yo le digo a usted, oiga, haga los 3 buenos deseos para 2011, ¿cuáles serían? Bueno, pues sin duda hay dos que me salen de forma espontánea. Uno, eliminar, y si no podemos eliminar, reducir al máximo las muertes por violencia de género. Este año ha sido también un año muy duro respecto a las mujeres muertas a manos de sus compañeros o excompañeros. Claro, reducir las muertes por violencia de género. Por supuesto, crear empleo. Y recuperar la economía para los ciudadanos. Porque también hay que recordar que durante los últimos años hemos crecido,
pero no todo el mundo ha recibido ese beneficio y de aquella situación pues esta conclusión, ¿no? Hoy es 28 de diciembre. No se ría. No, es que Bueno, todavía no acaba el día y nunca se sabe. El Día de los Inocentes. Por eso. ¿Usted gastaba inocentadas? ¿Le gastaban inocentadas? Pues mire, sí que he gastado inocentadas de pequeña. Yo me imaginaba. ¿Por qué? ¿Tengo cara de traviesa? Bueno, no, pues le voy a explicar. tiene currículum. Le voy a explicar. ¿Ah, sí? Sí. No, yo soy muy buena persona, no se crea. Todo lo contrario. Mire, es un día muy especial en mi familia porque hoy es el cumpleaños de mi abuela. Y por tanto, bueno, pues siempre con mi abuelo recuerdo que pues, cuando le dábamos el regalo hacíamos siempre alguna broma y siempre pues, estas cosas típicas de colgar en la espalda alguna cosa, pero siempre sin ofender. Yo siempre he creído en el sentido del humor. Me encanta el sentido del humor, me parece un rasgo de inteligencia maravilloso, siempre y cuando el sentido del humor no ofenda a nadie. Que esta es la línea que no todo el mundo sabe traspasar. Cuando tenía 16, 18 Incluso años. menos, incluso menos. Y si alguien le hubiera dicho entonces, Leire, tú vas a ser ministra del Gobierno de España, sería, dice, menuda inocentada, ¿no? Bueno, pues mira, evidentemente nunca pensé a esa edad que iba a llegar a ser ministra del Gobierno de España, pero... ¿Cuándo lo pensó le diré, por primera vez? No lo he pensado nunca, si le digo la verdad, en el sentido que cada responsabilidad política llega cuando llega. Sí le digo que cuando ganamos las elecciones en el año 2004, yo formaba parte de un proyecto, el proyecto de Zapatero y la dirección del partido, y tengo que decir que tuve mucha suerte en algo que no siempre suele ocurrir. Y es que si me hubieran preguntado, cosa que no lo hicieron, qué me hubiera gustado aportar al gobierno o qué me hubiera gustado ser en aquel momento, hubiera dicho secretaria de Estado de Cooperación Internacional. Yo venía de ese mundo y tuve esa gran suerte. Siempre he procurado vivir las responsabilidades al momento, dar lo mejor de mí misma, aprender. Y, por tanto, nunca he tenido una visión. Ahora, le diré que a los 16 años yo ya militaba en Juventudes Socialistas, tenía un compromiso social en el Consejo de la Juventud y en ONGs de cooperación, por tanto, no estaba tan lejana al compromiso activo. Pero el compromiso activo no, pero el ser ministra... No, por eso le digo que nunca pensé en ser Porque ministra. mucha gente puede decir, ¿qué ha hecho Leire Pajín para merecer esto? Pues, es decir, ¿cuáles son sus méritos? ¿Por qué es usted ministra de todas esas cosas? Seguramente lo piensen por una razón muy sencilla, porque ministros de la historia de este país somos muy pocos, y quien lo elige, después de que los ciudadanos elijan la opción política, es el presidente del gobierno. Bueno, pues porque la respuesta es muy sencilla, porque ha creído el presidente del gobierno que puedo gestionar un área social, como en su día creyó que podía gestionar la cooperación internacional para el desarrollo. Y a veces nos siente también, por utilizar la misma expresión almodovariana de qué he hecho yo para merecer esto, que también las críticas que se dirigen hacia usted son a veces exageradas o a veces estereotipadas. Bueno, creo sinceramente que en el mundo de la política, del periodismo, pero en la vida, no se debe nunca prejuzgar. Y también siempre he dicho que es importante no uno cuando llega, sino cómo se va de los sitios. Y por tanto yo lo único que pido, lo dije en mis primeras palabras como ministra, recién nombrada, es una oportunidad para demostrar si... Como si fuera un novillero. No, como si fuera una responsable pública, que la han elegido para resolver los problemas de los ciudadanos, no para otras cosas. Y por tanto tengo esa responsabilidad y cuando me vaya de este ministerio la gente podrá juzgar con su opinión si hemos hecho una buena política o si hemos errado en nuestras soluciones. Pero antes, sobre todo cuando se desconoce a la persona y se juzga por ser mujer o por ser joven, pues especialmente creo que es una visión equivocada de las cosas. Junto a las críticas también hay sectores sociales que sienten una gran simpatía por usted y que en cuanto le atacan a usted salen en tromba un poco en su defensa, ¿no? Pasó con esto del alcalde de Valladolid cuando hizo ese comentario, digamos, tan zafio sobre su atractivo físico, ¿no? Bueno, seguramente porque, primero, el alcalde de Valladolid no es la primera vez que se pronuncia en ese tono, es una tónica habitual, por lo visto, en su trayectoria. Habitual. Bueno, todos los medios de comunicación publicaron... Un perro que mató le llamaron mataperros, ¿no? Bueno, le puedo asegurar que a la candidata del Partido Socialista a la alcaldía de Valladolid hace ahora 4 años, va a hacer ahora 4 años, le dijo cosas mucho peores. O a cualquier otra responsables políticas, muchos periódicos publicaron 7, 8 afirmaciones de estas características. Pero en cualquier caso... cosas equivalentes de otros partidos, equivalentes en cualquier caso no, pero creo que es importante que separemos las cosas. Pero da igual. Si lo importante es, primero, cuando se hace ese tipo de afirmaciones, yo no me las tomo como algo personal. Creo que son una ofensa a las mujeres en general. Y creo que los servidores públicos tenemos que tener especial cuidado a la hora de hacer afirmaciones con la que está cayendo en este país, en la desigualdad,
con respecto a las mujeres. Y por tanto, lo que creo es que... Sí, pero él pidió enseguida perdón. Y parece como si usted hubiera sido un poco cicatera a la hora de... Porque él pidió perdón muy rotundamente, ¿no? En absoluto, y lo sabe bien, no solo no pidió perdón, sino que volvió a las andadas y ha vuelto a las andadas hace tan solo 24 horas. Pero en cualquier caso... Bueno, él lo que ha dicho, sí que... En cualquier caso, lo importante es que tengo la sensación de que este señor no tiene mucho que ofrecerle a los ciudadanos de Valladolid y que está buscando permanentemente este tipo de cuestiones para, de alguna manera, irrumpir en los medios nacionales. Por lo tanto, no seré yo que le dedique un minuto más, porque no se lo merece. O sea, que no comparte el diagnóstico de que los ataques que él recibió van a volverse como un boomerang a su favor y va a tener más votos todavía como alcalde de Valladolid. El tiempo lo dirá, pero de momento ya hemos conseguido que al menos una vez un dirigente del Partido Popular les autorice. Bueno, realmente su primer deseo tiene que ver con uno de los problemas más graves que tiene la sociedad española, que es este repunte de la violencia, de la llamada violencia de género y sobre todo del asesinato de mujeres por sus parejas. Vamos a ver un pequeño informe sobre el estado de la cuestión y entramos directamente en el análisis del problema. Rosa, de 43 años, fue asesinada hace tan solo unos días por su pareja en Santa María de Palautordera, Barcelona. Es una de las últimas víctimas de violencia de género en este diciembre negro, un mes en el que ya son 6 las mujeres que han muerto a manos de sus parejas o exparejas. Un caso más que engrosa la lista de un 2010 que cierra con balance dramático. 71 mujeres han muerto en lo que va de año, una cifra muy superior a la de 2009, con 56 muertes. Desde 2003 hasta hoy, 542 mujeres han sido víctimas de la violencia de género, una cifra sin duda dramática. En 2004 se aprobó la Ley Integral contra la Violencia de Género y aunque haya cierta estabilidad en el número de muertes por año, los datos siguen siendo alarmantes y ni con ayuda de esta ley se han conseguido frenar los asesinatos. Estos datos revelan que todavía falta mucho por hacer. Vamos avanzando, en estos 6 años de ley se ha conseguido mucho, estamos hablando de más de 140.000 mujeres que denuncian. Mujeres que rompen con el miedo y dan un paso más allá, denunciar su caso. 2007 es el primer año en el que se reflejan los datos de mujeres que deciden denunciar. Ese mismo año, más de 126.000 mujeres tuvieron el valor de hacerlo. En 2008 se registraron 142.125 denuncias, en 2009 135.540 y en el primer semestre de 2010 66.748. Denuncias que en muchos casos acaban en condena. Por primera vez en mucho tiempo hay miles de hombres que están pagando su pena por maltratar a sus mujeres en la cárcel. Desde 2005 hasta hoy han sido más de 145.000 las condenas dictadas por violencia de género, pero junto con las denuncias no han bastado para evitar los crímenes machistas. Claro, esta cifra de 71 mujeres asesinadas, no sé, quedan 3 días, ojalá no se incremente con estos, aunque diciembre está siendo terrible, ¿no? Es difícil. Claro, lo peor es que prácticamente es el mismo número de las mujeres que fueron asesinadas en 2003, antes de la entrada en vigor de la ley. Me parece que fueron 71 o 72, de nuevo la misma cifra. ¿Cuál es el problema? Falta de medios materiales, que la legislación no está bien orientada. ¿Por qué nos encontramos como si la ley no estuviera dando resultados? Me he permitido traer un gráfico, porque creo que es importante que quienes nos ven esta noche sepan la evolución. Sí. Y efectivamente, como bien decía, ha habido una evolución desigual. Eso es justo lo que yo le estoy diciendo, 71 y 71. Sí, pero también ha habido años, 57, 56, con la entrada en vigor de la ley. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué saco, peor, sí. Por eso, pero ¿por qué saco este gráfico? Porque no tiene una relación directa con si Hombre, había perdóneme, ley o no. lo que cualquiera diría a la vista de este gráfico es que no hay un antes y un después. Bueno, ese es el gráfico de las muertes, pero vamos a ver la fotografía completa. Cuando hablamos de violencia no podemos hablar solo de muertes. Las muertes evidentemente es un dato escalofriante, espeluznante, que nos golpea a todos y especialmente a los poderes públicos que tenemos que responder, sin duda. Pero junto a eso hay este año 90.000 mujeres que estamos protegiendo y miles de mujeres que hemos sacado de la violencia, que hemos conseguido primero que rompan esa barrera tan difícil que es la denuncia y después hemos conseguido protegerlas
Y, por último, volver a una vida normal, un proceso que no es fácil. Pero lo han conseguido miles de mujeres y protegemos hoy, en este año, a más de 90.000. Por tanto, la radiografía completa no es una radiografía de fracaso, sino todo lo contrario. Eso no quiere decir que nos sentamos satisfechos en una sociedad donde todavía mueren tantos. Para conseguir reducir el número de asesinatos? Hace tan solo una semana yo reuní en una mesa a todos los que tenemos algo que decir en esta materia. Consejo General del Poder Judicial, Ministerio del Interior, Observatorio de Violencia, Ministerio. Y la primera conclusión que sacamos, Fiscalía, la primera conclusión que sacamos todos los que estábamos allí es que la ley es una buena ley, una muy buena herramienta. Eso no significa, nunca lo dijimos, que podíamos erradicar una violencia casi milenaria de la noche a la mañana. Pero es un instrumento con el que podemos, primero, proteger. Segundo, aislar una situación que antes se entendía hace no tantos años, y usted lo sabe bien, como privada. Era una cuestión de pareja y, por tanto, no se veía como un problema social. Afortunadamente, entre todos, los medios de comunicación han hecho mucho en eso, hemos saltado esa barrera. Hoy tenemos más sistemas y más instrumentos para proteger a las mujeres que no teníamos hace un tiempo. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando en esa dirección. Lo de las pulseras funcionaría si se incrementara. Efectivamente, conclusiones que hemos sacado. Bueno, hay cosas que parece que han sido eficaces. Por ejemplo, las pulseras. El Ministerio ha puesto a disposición de los jueces, que son quienes deciden a quién la lleva y quién no, un número mucho mayor de las pulseras que se ponen. Y le gustaría al Ministerio que hubiera más pulseras, porque se ha detectado que es una herramienta para salvar vidas. Es lo que detecta si una persona que tiene una orden de alejamiento se acerca a la víctima, se acerca a su expareja. Efectivamente. Y, bueno, hemos detectado que efectivamente esa es una medida eficaz. Por eso, en la reunión que... Bueno, aunque parece que hay problemas técnicos que... Bueno, siempre puede haber algún desajuste, pero en términos... que no funcionan del todo bien. En términos generales ha sido un gran instrumento, así lo corroboran... Ahora lo tiene que decidir un juez, claro. Efectivamente. Por tanto, ¿qué hemos hecho? Decirle al Consejo General del Poder Judicial, que es nuestro cómplice en esta materia, que busque mecanismos para incentivar a los jueces a que pues dictaminen más sentencias en esta dirección y más instrumentos en esta dirección. Tenemos que mejorar algunas cosas. Bueno, el Consejo de Ministros de hace un mes y medio aprobamos algunas que son importantes. Por ejemplo, las unidades forenses. Queremos más unidades forenses para poder saber más sobre el comportamiento de los agresores y sobre el comportamiento de la víctima y sus consecuencias. Queremos que haya un mejor protocolo sanitario, porque muchas veces las enfermeras y los médicos son quienes primero detectan una violencia precoz cuando una mujer va 3 veces al médico con un dolor de cabeza en las últimas 48 horas. Queremos también avanzar en todo lo que tiene que ver con la investigación caso a caso, porque no es verdad que haya comportamientos siempre similares. De hecho, en los meses, a veces nos dice que agosto y Navidades son meses complicados y los expertos suelen deducir de eso que son meses de mayor convivencia. Pero no, sí, o sea, que tanto el que haga mucho calor como el que haga mucho frío. No, es un problema de convivencia. Es un problema de que algo que estamos detectando muy preocupante. Cuando la gente se va de vacaciones es cuando se pelea más. No es un problema de pelea. La violencia no es pelea. Y esto lo tenemos que tener muy claro. No, lo tenemos que tener muy claro porque es una dominación del hombre sobre la mujer que acaba en una violencia, primero, normalmente psicológica, física y después desgraciadamente a veces, definitiva. Acabo con una reflexión, enseguida la dejo. Pero otra cosa que hemos detectado y que es muy importante es las últimas víctimas de este año. Son víctimas, primero, tanto los agresores como ellas, con una edad media mayor y con más años de convivencia. Por tanto, eso quiere decir, la única conclusión que podemos sacar, al menos así lo dicen los expertos, es que llevan más tiempo sometidas al maltrato y por tanto es más difícil el paso de romper con él. Y tenemos que ajustar los mecanismos de sanción. Todo lo que usted explica, toda esta casuística, pues también puede contemplarse desde una perspectiva distinta. Y usted debe reconocer que el debate está abierto, que hay quienes piensan que esta es una ley que crea una gran inseguridad jurídica y que desprotege y que vulnera constantemente el principio, o muy a menudo, de la presunción de inocencia. Yo también he traído... ¿Por qué? Yo también he traído algún gráfico. Aquí, pues, creo que las estadísticas, pues, efectivamente, pueden ser elocuentes en distintos sentidos. Estos son una documentación facilitada precisamente por el Consejo General del Poder Judicial. Sí. Efectivamente, tenemos el dato de las denuncias las denuncias solo se tienen cuantificadas desde el año 2007, que son 470.000. Como consecuencia de la ley. Bien, digamos que como la ley entró en vigor a mediados del 2005, pues sería razonable pensar
que en total estaremos hablando de unas 600.000 denuncias. Si la tasa ya en el propio año 2007 fueron 126, hay que pensar que en el año y medio anterior podrían ser otro tanto, porque empezaron más lentamente. O sea, tenemos 600.000 denuncias. Y aquí lo que nos dice el Consejo General del Poder Judicial es que, sumando las condenas en los juzgados de violencia doméstica, especializados en la mujer, juzgados de lo penal y en las audiencias provinciales, al final tenemos en todos estos años 145.000 sentencias condenatorias. Sí, pero cuidado, ese dato tiene trampa. El Consejo, sí, le voy a decir cuál es, es muy fácil. El Consejo General del Poder Judicial lo dejó muy claro hace tan solo un mes. Una cosa es que haya denuncias que en muchos casos, desgraciadamente, es una lucha que tenemos permanente, finalmente acaban siendo retiradas como consecuencia de la dominación de la mujer. Otra cosa es que por falta de pruebas evidentes... Sí, exactamente tengo este dato de las renuncias a la continuación del proceso, que curiosamente han aumentado un 46%. Efectivamente. Y lo cual es un poco sorprendente. Efectivamente. ¿Sabes por qué? Quería acabar el argumento. Por algo que le decía hace unos minutos. Porque las últimas mujeres que están denunciando, estamos detectando que son mujeres que llevan un mayor nivel de convivencia con ellos y por lo tanto tienen un problema mayor a la hora de romper la espiral de la violencia, eso está demostrado. Pero le diré más. Cuando hubo esta polémica, el Consejo General del Poder Judicial hizo algo que está muy bien, que es demostrar las cosas con datos objetivos. Y no lo dice la ministra, sino lo dice el Consejo General del Poder Judicial, que fue investigar de las 500 denuncias que había habido ese año, cuáles entendía que eran falsas. Porque este debate nos llevó durante muchos meses a las famosas... Pero yo no he utilizado esa expresión. Pero yo lo quiero explicar porque usted... Yo no he utilizado la expresión denuncia falsa. Yo lo quiero explicar porque hubo un debate sobre ello que ha hecho mucho daño a la lucha contra la violencia de género, mucho. Porque muchas de esas mujeres, después, lo han testimoniado así, no se han atrevido a denunciar como consecuencia de que creían que no las iban a creer. Pero le digo esto porque, para explicar por qué hay un desfase entre las denuncias y las condenas. Bueno, pero perdóneme, pero al final las renuncias a seguir con el proceso prácticamente es un 10 o un 12%. Pero luego sumamos a veces las faltas de pruebas en un juicio, como puede pasar en otros sitios. Pero también se podría considerar que hay quienes están siendo condenados sin pruebas suficientes. Ese argumento, perdóneme, ese argumento no es propio del Estado de Derecho. El Estado de Derecho es garantista, efectivamente, y nadie está diciendo que a todo el mundo que le denuncian sea una persona a la que condenan. No lo ha dicho nadie, por tanto no estamos en discusión eso. Lo que quiero decir con ello, que es un tema muy importante, lo vimos el otro día encima de la mesa, es que como consecuencia de este debate sobre las denuncias y las condenas finalmente, hubo un debate sobre denuncias falsas. El Consejo General del Poder Judicial analizó de 500 denuncias y solamente en un caso abrió investigación sobre la posibilidad. En los demás demostró que había indicios para que el juez abriera diligencias. Otra cosa es que en la mayoría de los casos se había retirado por parte de la víctima, al final, algo muy habitual, desgraciadamente, en los procesos de violencia, y en otros casos había habido otro tipo de problemas, pero había habido indicios. Por tanto, la lucha contra la violencia de género tiene que ser Perdóneme, está llevándome a un debate en el que yo no estoy planteando, el de las denuncias falsas. Yo estoy tratando de explicar por qué hay un desfase entre unas cosas y otras. Tenemos 600.000 denuncias, 145.000 condenas, es decir, el 25% de las personas que han sido denunciadas han sido condenadas. Y hay una pequeña parte de denuncias que se han retirado por las razones... No son una pequeña, desgraciadamente son una parte todavía importante. Un 10%, un 11%, no más. Luego lo que tenemos es procedimientos en los que se ha producido un sobreseimiento sin llegar a juicio, porque en la instrucción se ha demostrado, o así lo han entendido los instructores, que no había motivo ni siquiera para llegar a juicio. Y luego, de las 220 y tantos mil juicios que se han celebrado, 65% han terminado en condenas, estos 145.000. Eso es lo que hemos ganado, y que antes no pagaban penalmente. Pero fíjese qué circunstancia tan singular. En la inmensa mayoría de esos 600.000 casos de denuncias se han tomado medidas cautelares. Medidas cautelares que han supuesto privación de libertad, que han supuesto privación de echar a alguien de su domicilio, órdenes de alejamiento, medidas de carácter civil, de separación
es verdad que las medidas cautelares tienen un sentido en el derecho y en el procedimiento. Ahora, y existen en nuestro ordenamiento jurídico. Pensar que ha habido 350.000, 450.000 varones que en los últimos 5 años han sido sometidos a medidas cautelares y luego han resultado ser inocentes o no han sido condenados, eso debería preocupar también a los poderes públicos. Nos preocupa a todos siempre, pero este dato no es exacto. El hecho de que el juicio finalmente no haya tenido una sentencia no significa que se hayan tomado medidas cautelares, ¿no es verdad? Mire usted, en algunos casos sí. Mire usted, medidas cautelares penales y civiles adoptadas por los juzgados de violencia contra la mujer. Efectivamente. 428.726 medidas cautelares de naturaleza penal. Pero no corresponden con el dato de denuncias que finalmente no acaban. Está hablando del dato general. Vamos a hacer datos, y 104.000 vamos a analizar datos objetivos. La pregunta es, cuando hay un caso de violencia de género en el que la mujer muere porque hay un error judicial, existe, o policial, o del poder público que existe, también orgamos las vestiduras, es decir, hay antes errores... de la ley y después de la ley. Por supuesto, lo que la ley hace, por eso digo que esto no es un tema de la ley, lo que la ley hace simplemente es amparar, no solo judicialmente, sino desde el punto de vista de la sensibilización, desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista del empleo a las mujeres víctimas de violencia. No tiene nada que ver con el proceso. No estamos en un Estado de Derecho y se aplica esta ley, como el Código Penal, en otros casos. Por tanto, a eso me refería cuando le digo, ¿a qué se refiere la ley con...? Creo que está siguiendo el público con mucho interés, eso porque seguro que ellos tienen... Porque claro, todos conocemos casos de personas de nuestro entorno que han pasado por ese trance en un sentido o en otro. Yo no conozco muchas personas que hayan pasado por un sentido en el que hayan sido acusados de violencia y luego no hayan sido condenados. Yo sí. Bueno, conocerá, pero no creo que muchos. Yo sí. Espero que no sean muchos, porque tendríamos un problema. Perdone, pero si son 600.000 ciudadanos los que han sido denunciados, pues tampoco es tan difícil. 600.000 no es una aguja. Yo quiero lanzar un mensaje esta noche muy claro, porque me parece muy importante, a las mujeres que nos estén viendo y que estén sufriendo violencia, que este tipo de debates, que son muy legítimos, no les desincentiven a la hora de denunciar. Por una razón. Porque la única manera que no podemos proteger a una mujer, la única, es si no conocemos su realidad. Y por tanto, lo que sí pido es que una mujer que esté en este momento viéndonos y que sufra cualquier tipo de violencia, denuncie, porque es la única manera que tiene el sistema de protegerla. Y a veces hemos detectado también, desgraciadamente, en el último año, en algunos de los casos, las mujeres creen que no van a ser creídas. Y por tanto, es muy importante que sepan que tienen un sistema que las va a creer, que las va a proteger y que va a conseguir que salgan de ella. Bueno, pues vamos adelante ya con el público. La primera pregunta, por favor. Hola, buenas noches. A colación de este tema quería preguntarle lo siguiente. Cuando un hombre es denunciado por una mujer por violencia de género, lo que normalmente se hace es detenerle, conducirle a un calabozo y que el juzgado de violencia de género tome medidas cautelares contra él. Básicamente al hombre se le expulsa de su casa, muchas veces se le aparte de sus hijos. Y todo ello frecuentemente sustentado en una política penal basada en el por si acaso. Mi pregunta es, ¿no sería mucho mejor que se dotara de más medios para estudiar a fondo estas denuncias y centrarnos en aquellos casos realmente que conlleven un peligro real para la mujer? Eso es lo que estamos haciendo. De hecho, cuando yo he dicho que el Consejo General del Poder Judicial abrió una investigación, precisamente fue como consecuencia de este debate y dijo de una forma clara que en la mayoría abrumadora de los casos había indicios claros de violencia, por tanto que era real la denuncia. A partir de ahí le diré, si fuera así, ¿no habría un 25% de condenas respecto a las denuncias? Bueno, vamos a ver, las condenas y el tipo de condena, además, no siempre son las mismas, en función de las diferentes situaciones, por tanto, vamos a la causística concreta, no solamente a los temas generales. Pero le diré más. Mire, en este país hay un problema serio de protección de las mujeres y por tanto tenemos que ser garantistas, también para quienes han denunciado. Pero es que yo tengo una confianza plena en el Estado de Derecho de este país. En este país existe la prisión preventiva, no para casos de violencia de género, para otro tipo de delitos, cuando el juez entiende que así sea y nadie se rasga las vestiduras. Estamos hablando de medidas cautelares cuando el juez entiende que si no las toma,
puede correr un riesgo mortal la víctima. De hecho, casos existen. Algunas veces todos después nos rasgamos la vestidura a los medios de comunicación y a los debates políticos, pero ya no podemos hacer nada porque desgraciadamente como ha acabado. Por tanto, la medida cautelar es una medida jurídica en este país en el que se aplica con Estado de Derecho en todos los casos. También en este faltaría más. Ahora usted ha incorporado además al debate, y eso ha sido iniciativa personal suya, una extensión, una generalización de una medida cautelar, que es la de que en cuanto se produce una denuncia y se abre un procedimiento contra alguien, si tiene la custodia de los hijos, tanto individual como compartidamente, esa custodia se le retira. No, no es exactamente así. Le explico para no llevar a equívoco. Sí. Porque de hecho mucha gente se pronunció antes de conocerla y después ya no se pronuncia igual. Mire, en este país, primero, quiero aclarar, más que nada porque quien me esté viendo dirá, bueno, se lo está atribuyendo ella. No fue una iniciativa personal en absoluto, es una iniciativa que ya existe en nuestro país, en 2 comunidades autónomas, concretamente en Aragón y concretamente en Cataluña, ha funcionado sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de debate y sin ningún tipo de escándalo. En segundo lugar, es una petición desde hace mucho tiempo de organizaciones de mujeres que han contrastado situaciones con los hijos muy dolorosas y que por tanto entienden que esta puede ser una medida importante. Y tercero, ya existe en nuestro Código Civil cuando se trata de la custodia compartida. Pero no es quitarle la custodia a nadie, no, quiero aclararlo. Es en una situación muy concreta. Hay un proceso de separación, por tanto es un proceso en el que el juez tiene que decidir, no lo ha decidido ya, tiene que decidir con quién tiene la custodia de los hijos, y lo que decimos es que cuando hay un proceso abierto por maltrato, pero es que, claro, acabo mi reflexión, por favor, un proceso abierto por maltrato no se le dé mientras acaba el juicio, la custodia individual a quien la solicita si está siendo procesado. Y añado más, esto ya existe en nuestro país con la custodia compartida. Ahora, en nuestro Código Civil, en la custodia compartida, cuando una pareja se separa y se pide custodia compartida, si el varón está en proceso, o en el caso de que fuera ella, pero el 90% desgraciadamente son varones, estuviera en curso en un proceso penal, no le dan la custodia compartida. Exactamente lo mismo, solamente que con la custodia individual. Ya existe en nuestro país, estamos hablando de un tema muy concreto en una situación muy concreta. ¿Pero por qué las 3 asociaciones de jueces se han opuesto a su planteamiento alegando que es mucho mejor que sea el juez, a la vista de los indicios y de los elementos que hay en cada caso, quien decida? De hecho, en los datos que tengo del Poder Judicial, nos encontramos con que ya ha habido, fíjese, 11.000 casos en los que los jueces han retirado la guarda y custodia a la persona contra la que se ha dirigido el procedimiento. Pero no en todos los casos. Así es, mayoritariamente en custodia compartida. ¿Por qué lo hacemos? Hace una semana leí un artículo en un medio de comunicación de una mujer que me parece una mujer muy sensata, una escritora, Ángeles Ocaso, que hablaba de 2 casos que acabábamos de conocer sobre violencia infantil, que es otro tema que a este ministerio importa mucho y queremos tomar medidas específicas como consecuencia de no tomar estas medidas cautelares. Ella tiene su tribuna para denunciar la aberración que se supone y que desgraciadamente sucede, porque en los casos de separación y de divorcio suele aumentar la violencia y a veces se ejercita a los menores como consecuencia del chantaje. Eso está detectado, eso no lo dice la ministra, lo dicen los expertos. Por tanto, ella tiene esa tribuna para denunciar, es su papel y su responsabilidad, pero yo soy la ministra y tengo que tomar medidas cuando sé que eso ocurre. Por tanto, no estoy hablando de quitarle la custodia a nadie, que quede bien claro, estamos diciendo que haya una medida de no adjudicársela mientras dure el juicio. Bueno, pero limitar la autonomía de los jueces. No es verdad. No es verdad porque, bueno, pues la misma autonomía que con la custodia compartida. Y yo le pregunto, ¿por qué nadie ha dicho que se limita la autonomía de los jueces cuando la custodia compartida ya se hace? ¿Por qué nadie lo ha dicho en el caso de Aragón y de Cataluña? Y le diré más, la polémica duró 24 horas y usted lo sabe mejor que nadie, por una razón, porque cuando entendieron cuál era el procedimiento que estábamos hablando, aquello se rebajó mucho. Y le diré más, pero pocas veces coinciden las 3 organizaciones de jueces progresistas, temas conservadores que tienen que ver con los jueces, muchas veces, pero no, en cualquier porque caso, se considera que responde más al Estado de Derecho y a ese sistema garantista al que usted se ha referido, el que la decisión esté en manos de un juez y no sea una decisión... En manos de un juez está en cualquier caso, porque cuando el proceso por violencia acabe, el juez, si no ha dictado una sentencia condenatoria, evidentemente podrá darle con toda naturalidad la custodia a sus hijos. Sí, alguna persona del público quiere intervenir. Pero le diré más. Ha
han tenido menos eco y menos éxito en los medios de comunicación, pero ha habido también organizaciones de juristas prestigiosas en este país que llevan, por cierto, muchos años trabajando en violencia. No son solo juristas, sino trabajan en violencia, que han salido a favor de este tipo de medidas. Insisto que es una medida muy concreta, insisto que es una medida cautelar, insisto que en este país ya existe y no ha habido ningún escándalo, ningún problema, al revés. Hemos seguramente salvado situaciones que se pueden producir, no digo que se produzcan siempre, digo que se pueden producir y cuyas consecuencias son demasiado graves. Y cuando un ciudadano, un 25 de noviembre, lo denuncia con desgarro, lo que ocurre a los niños fundamentalmente en esos procesos, sí, pues está en su derecho. Pero puede ocurrir también el caso inverso. Sí, puede por ocurrir supuesto. el caso de que se esté privando a magníficos padres de la relación con sus hijos. Cuidado. La custodia individual de unos hijos no tiene en absolutamente nada que ver con que pueda ver a sus hijos. A los hijos los puede ver exactamente... Perdón. Sí, hombre, una vez al mes. Bueno, o perdone, una vez cada X tiempo. como muchos padres con régimen de separación que nada tiene que ver la violencia. Pero al revés. Usted no admite, perdóneme, usted no admite que esto puede fomentar las denuncias encaminadas a tener una posición de ventaja en un procedimiento de separación de cara a la custodia de los hijos. Porque precisamente después de este debate el Consejo General de Poder Judicial, vuelvo a repetirlo una vez más, ha demostrado que eso no es cierto. Por tanto, no, pero no porque no es una opinión de Leire Pajín, es un informe de investigación del Consejo General del Poder Judicial. Lo que recuerdo claramente es la argumentación del vicepresidente y portavoz que dijo una de las cosas más tremendas que yo he escuchado últimamente en la vida pública española. No sé si tenemos el vídeo. Tenemos esas imágenes. Vamos a ver la frase de Rubalcaba. Lo que cree que el Gobierno que hay que hacer es darle la custodia no al presunto maltratador o maltratadora, sino al presunto maltratado o maltratada. Lo hacemos para proteger al niño, a los niños. Eso es fundamentalmente, para proteger a la infancia. Pensamos que los niños van a estar mejor, no con la persona presuntamente maltratadora, aunque este es un tema que hay que dirimir en lo penal, sino con la que presuntamente ha sido maltratada. Sí, pero ahí no se ha añadido, y él dijo que los derechos de los niños son predominantes sobre la presunción de inocencia. Y claro, eso es una barbaridad, porque derechos de los niños son también el poder continuar teniendo una relación con un padre que luego en muchos casos resulta que es declarado inocente. Bueno, para su tranquilidad, esos niños van a seguir teniendo relación con sus padres y cuando haya una sentencia en una dirección u otra, el juez revisará la sentencia en ese sentido, como ocurre con la normalidad. Claro, ¿y quién repara el daño causado? Bueno, ¿y quién repara el daño causado de violencia a los menores? Desde luego, mi responsabilidad es evitarla. Sí, bien. Yo yendo un poco al fondo del asunto, claro, el artículo primero de la ley dice, se la sabe usted muy bien, que la presente ley tiene por objeto actuar contra la violencia que como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres se ejerce sobre estas. ¿Usted cree que todos los casos de la llamada violencia de género son fruto de la dominación del hombre sobre la mujer? Absolutamente, pero no es que lo crea yo, porque si lo creyera yo pues sería una afirmación subjetiva y podría ser absolutamente opinable. Todos los expertos, no solo en España, en todos los países europeos que han estudiado violencia durante muchos años, precisamente le llaman, y por eso aquel debate conceptual sobre no llamarle violencia doméstica, que puede ser más amplia, sino violencia de género, tiene que ver con que en todos y cada uno de los casos hay dominación previa. Y le diré más. ¿Usted cree que estas 600.000 denuncias obedecían todas ellas a esa situación de que 600.000 hombres estaban abusando de su superioridad sobre sus 600.000 mujeres? Yo lo que creo es que todos los casos de violencia demostrados son efectivamente casos de sometimiento y de desigualdad. De hecho, el rasgo más característico, lo escriben en los diarios todos los días, desgraciadamente el agresor últimamente son dos. Uno se suicida después, esto no ocurre en otro tipo de asesinatos, y dos tienen un mensaje de posesión. Es decir, o conmigo o con nadie, es decir, que todos ellos tienen un comportamiento de dominación previa. Estamos hablando de 71 casos y... No, cuidado, estamos hablando de... Yo le estoy hablando de 600.000. Cuidado, no hagamos trampas. 71 casos son 71 muertes, desgraciadamente. Eso no significa que solamente haya 71 mujeres golpeadas en este momento, desgraciadamente, o
que sufran otro tipo de violencia, la psicológica, por ejemplo, que es una de las primeras manifestaciones de sometimiento a las mujeres. Por tanto, una cosa es el asesinato y otra muy diferente, desgraciadamente, es los casos de violencia manifiesta, sea física o psicológica. Pero claro, que se dan. hay determinados ámbitos en los que probablemente lo que usted dice sea relativamente frecuente, pero otros no. En los ámbitos urbanos, entre profesionales, trabajan ambos. Ese es un mito. Le recomiendo un libro del actual delegado de la violencia de género que, si no recuerdo mal, presentó en el año 2001, después de estudiar la causística social que hay detrás de los casos de violencia. Se llamaba... La casuística. Sí, la casuística, porque es ver un poco cuáles son los diferentes casos, cuáles los comportamientos y el perfil de víctimas y de maltratadores. Y el primer mito que rompió, a mí me llamó la atención, yo lo desconocía, lo conocí entonces con aquellos informes, es que aunque efectivamente la igualdad es una herramienta muy importante para luchar contra la violencia, no es tan sencillo vincular ni clase social, ni zona rural o urbana, ni estatus con la violencia. Desgraciadamente se manifiesta de una forma bastante transversal, digo desgraciadamente. En segundo lugar, le diré que en los casos, además, donde es una clase social, digamos, media o alta, el problema que tenemos es que son más reacias las víctimas a veces a denunciar como consecuencia del rechazo o de la falta de credibilidad en el entorno. Por tanto, no es verdad que haya una diferencia en ese sentido. Hombre, este es un asunto que sin duda apasiona a los españoles en la medida en que les concierne y tiene que ver con las relaciones de pareja. Yo estoy insistiendo en los detalles porque creo que son preguntas que muchas veces se las está haciendo la gente y están en el debate. Y no sé cómo se lo agradezco. Y a mí me están resultando muy interesantes sus respuestas y ese repaso de la casuística que está usted haciendo. Pero, claro, me reconocerá que cuando menos es un poco paradójico que en aras de una política de igualdad se consagre un trato desigual en el ámbito del derecho penal. Porque en esta ley, yo he mencionado el artículo 1, usted conoce el 35, el 36, el 37, el 38. Protección frente a las lesiones, que podríamos decir, hombre, si usted y yo somos pareja, usted me pega a mí y me causa una hemorragia y a usted la van a condenar a 6 meses y si yo le causo a usted el mismo daño, a mí me van a condenar a 2 años. Es lógico que la misma lesión tenga 4 veces más castigo si el que la causa es el varón que si quien la causa es la mujer. No es así, mire. Como que no es, perdóneme, si ustedes han modificado... Esta ley es una ley específica para proteger un tipo de violencia, no toda la violencia. Un tipo de violencia muy concreta, que desgraciadamente, a pesar de lo que hemos avanzado, no hemos conseguido erradicar. A las pruebas, desgraciadamente, me remito. Que es la violencia que se ejerce como consecuencia de la dominación. Los homicidios... Sí, pero usted parte de hecho que siempre que hay violencia hay dominación. Dentro de la pareja. Eso es lo que usted ha dicho hace un momento. Insisto, no es lo que yo digo. Es lo que dicen los expertos. Es que es importante. Ha invocado como experto a un alto cargo de su ministerio, al que me parece... en aquel momento era un forense que no trabajaba. Al que yo respeto y ha publicado artículos interesantísimos en nuestro periódico. Podemos citar a cualquier otro experto, el que usted quiera. Sí, pero y se lo dirá, eso es opinable. Sí, pero se lo dirá exactamente igual que yo, porque los datos objetivos y los análisis sociológicos están ahí. Y los forenses dicen que eso no me lo invento yo, lo dicen quienes investigan. Yo no investigo, yo escucho a quienes investigan. A partir de ahí le diré, mire, en este país los homicidios, cuando uno los estudia, ve que los que se dan en el ámbito del hogar, llamémosle violencia doméstica, cuando se trata de varones, en una gran mayoría, desgraciadamente, suelen ser los hijos a los padres. Esos son los datos del último año. Hay solo una víctima de violencia al revés, como usted dice, en el último año frente a 73 muertes. Espera, que acabo... pero es que yo no he hablado de violencia al revés. Usted ha hablado de que una mujer le pega a un hombre. Claro. Lo que digo es que el mismo acto, usted me tiene que reconocer que el mismo acto, con las mismas consecuencias, en el caso de las lesiones, puede tener hasta 4 veces más pena, es que no es cierto, según quien lo causa. Lo que quiero que ¿Cómo que no es cierto? No, pero lo que quiero que entiendan los que nos están escuchando es que aquí está la modificación. Esta ley es una ley del 148 del Código Penal. Esta ley es una ley para proteger a las víctimas de una violencia concreta. En nuestro Código Penal, la violencia
los homicidios. La violencia en general está penada y tiene su proporcionalidad. Esta ley se hizo como consecuencia de un fenómeno concreto que se da en esta sociedad, también en otros países europeos y del mundo, de sometimiento de los hombres respecto a las mujeres. ¿Y la violencia sobre los mayores, por ejemplo? Es decir, no es sometimiento a veces de un anciano a quien más habitualmente está en el hogar, que es la mujer. No hay a veces casos en los que un anciano o un niño, no hay también ahí relaciones de dominación. ¿Por qué esta obsesión por tipificar en la ley exclusivamente la violencia? No, perdóneme, pero oiga, le tengo que volver a leer el artículo 1. Léalo. La situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Efectivamente, porque esta ley es la ley integral contra la violencia de género. Este gobierno, además de esta ley, es un gobierno que ha modificado hace bien poco, por cierto, el Código Penal y lo han deducido para casos que usted acaba de decir. Por ejemplo, una violencia terrible que se da desgraciadamente en la sociedad, que es la violencia o los abusos ejercidos respecto a los menores. Pero ¿y por qué y está las relaciones, por tipificada, ejemplo, está penalizada, hemos endurecido el Código Penal, hemos endurecido la investigación, por supuesto, son frentes diferentes. Lo único que le digo es que en la sociedad hay manifestaciones de violencia diferenciados y tienen, en muchas ocasiones, que tener un tratamiento especial para poder abordar los problemas concretos de esa manifestación de violencia. Es lo que ha hecho este gobierno. Sí, pero una política de igualdad no puede basarse en la desigualdad del derecho penal, porque lo que el derecho penal tiene que castigar son los actos, lo que se tipifica son los delitos, al margen de quién los cometa. Y mire, le voy a poner un ejemplo. ¿Por qué el colectivo homosexual no está igualmente protegido que las mujeres respecto a la violencia de los hombres? ¿No hay relaciones de dominación en las parejas homosexuales? Yo le puedo decir algo. Si realmente hay una demostración de los casos, por cierto, que también le digo, son casos muy puntuales, los que hasta ahora... casos puntuales, cada caso, cada familia es una historia puntual. En lo que pueda haber manifestaciones de dominación, desde luego, no tenga usted ninguna duda de que atenderemos esa situación, como estamos atendiendo la de los niños, como estamos atendiendo la de los niños, perdone, pero aquí estamos hablando de una herramienta para luchar contra una manifestación concreta de violencia en un país donde los homicidios, la violencia general, la violencia respecto a un ciudadano está tipificada en el Código Penal y tiene sus propios instrumentos. Lo que le trato de decir es que esta ley no lesiona derechos a nadie. No, pero al revés, es una ley. Ministra, usted sabe perfectamente que hubo una sentencia en Cantabria en la que un juez había encontrado todos los elementos típicos de la violencia fruto de la dominación en la pareja en el caso de dos lesbianas. Y la audiencia tumbó la calificación como violencia de género diciendo que lo que la ley establece está muy tasado. Y de hecho creo que hay alguien que ha venido hoy de algún colectivo homosexual que quieren plantear también... Recurrió al Código Penal, donde la violencia y los homicidios están tipificados y la violencia doméstica solo también. faltaría. Claro, por eso digo que esta ley no lesiona derechos a nadie, al contrario. Vamos con esta persona que está entre el público, que es de uno de los colectivos de gays y lesbianas. Adelante, por favor. Hola, buenas noches. Soy Paco Ramírez, soy portavoz de Colegas, que es la Confederación Española de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales. Las parejas homosexuales podemos contraer matrimonio y tenemos todos los mismos derechos y somos considerados familia. Pero en cambio estamos desprotegidas frente a la violencia de género, con diferencia a la mujer dentro de una relación heterosexual. Ni tenemos acceso a los recursos sociales, ni las penas son las mismas, ni se hacen medidas preventivas para eso. Ya ha habido dos hombres gays que han muerto a manos de sus parejas. ¿Cuántos gays van a tener que morir para que las parejas homosexuales tengamos igual protección frente a la violencia de género? También quería hacerle otra pregunta respecto a las subvenciones que realiza el gobierno de Zapatero. El Partido Popular ha hecho una auditoría sobre los 24.000 euros que Solidaridad Internacional, la ONG que usted presidió, ha conseguido en cooperación internacional. Y en los 7 años que lleva Zapatero en el poder ha concedido 20 millones de euros a los grupos gays afines al PSOE y a Cerolo. ¿No piensa usted que es un escándalo
de sectarismo y de derroche en esta época de crisis esta concesión de subvenciones? Muchas gracias. Pues mire, no lo considero, le voy a decir por qué. Porque cuando fui secretaria de Estado de Cooperación Internacional, precisamente una de las cosas que cambié con el aplauso y con el rigor, por cierto, de todas las ONGs, de la coordinadora de ONGs, donde hay gente, organizaciones como Cáritas, otras como Cruz Roja y otras como Solidaridad Internacional, fueron los criterios por los que se adjudicaban subvenciones. Y le diré más, para su conocimiento. La organización que presidí hace ya 11 años, que parece que solo ha tenido vida cuando lo presidía Leire Pagín, existía muchísimo antes de que yo me dedicara a la cooperación y ha existido mucho tiempo después, era una de las 4 organizaciones no gubernamentales de toda España con el Partido Popular que más fondos recibía, porque era una de las 4 organizaciones que hacía proyectos de cooperación internacional junto a Intermón, junto a Cáritas y no recuerdo cuál era la cuarta. Cuando yo llegué a la Secretaría de Estado de Cooperación, de alguna manera se vieron penalizados precisamente porque si algo fui absolutamente escrupulosa. Y esos convenios que ahora tienen que pasar, todos los requisitos que ahora tienen que pasar todas las ONGs, se cambiaron en mi época, porque creo profundamente en la transparencia y creo profundamente en la objetividad. Y por eso mismo le diré, yo nunca he considerado Colega como una organización no afín. Es más, le diré, yo fui secretaria de Movimientos Sociales del Partido Socialista, algo que no se ha dicho en el currículum, con 23 años en la Junta Federal del Partido y trabajaba ya con Colega. Eso para mí no es ni mejor ni peor. Es una organización que reconozco desde hace muchos años, con la que vengo trabajando y a la que respeto. Y le diré más. Por supuesto que tenemos que hacer mucho más en la sensibilización, en la violencia, como lo hacemos en otro tipo de comportamientos en las parejas homosexuales. Pero, hombre, reprochar a este gobierno que no ha tenido sensibilidad con respecto a las parejas homosexuales, le puedo asegurar que es poco creíble. Pero hay una contradicción, porque usted sabe que este planteamiento es compartido por el colectivo homosexual en el sentido de decir, hay muchos casos que encajan exactamente en la violencia de género. Incluso hay un estudio norteamericano que tenía por aquí, que quizá en Estados Unidos, claro, es una sociedad que va por delante de nosotros, que el 30 y tantos % de los casos que podrían encajar en lo que usted ha definido como violencia de género se dan en el seno de las parejas homosexuales. Yo digo que hay contradicción en hablar de igualdad aplicando legislación basada en la desigualdad de trato según quién es la víctima y quién es el agresor. En que una ley que trata una manifestación de violencia concreta no lesiona derechos a otros. Lo que hace es proteger a un colectivo específico. Existen herramientas, instrumentos que habrá que seguir desarrollando. Quiero recordar que en este país las parejas homosexuales, por cierto, gracias a este gobierno, se pueden casar desde hace poco tiempo, están legalizadas en ese sentido hace poco tiempo y, por tanto, tendremos que seguir avanzando. Pero, ojo, que haya una herramienta, una ley, una iniciativa política, llámele usted ¿Y no lo sería que mejor quiera. tratar toda la violencia contra ancianos, contra menores, de una mujer contra un hombre, es de un que no hombre? es lo mismo, ¿sabe O sea, por qué? que no es lo mismo, artículo, me parece que es el 37 de su ley, las vejaciones psicológicas. No es lo mismo que yo la insulte a usted reiteradamente, que usted me insulte a mí reiteradamente. ¿Usted cree que yo no tengo mi corazoncito? No frivolicemos con eso, No, por favor, perdóneme, se lo pido. perdone, yo no estoy frivolizando, yo estoy diciendo que las mismas expresiones, y fíjese que no me estoy refiriendo al artículo 36, en donde obra la violencia física, estoy refiriéndome a la violencia psicológica, a las ofensas de palabra. No son iguales las ofensas de palabra de una mujer sobre un hombre que a la viceversa. Mire, las políticas, para que sean útiles, tienen que atender problemas concretos. Y esta ley está hecha para un tipo de violencia concreto, que tiene unas manifestaciones, como le he explicado hace ya un rato, diferenciadas, diferentes, y por eso tienen un comportamiento tanto los agresores como las víctimas diferentes a otro tipo de violencia. Y por eso tienen una herramienta específica. Otro tipo de violencia no queda impune en este país, en absoluto. Tienen otro tipo de herramientas para luchar contra ella. De eso estamos hablando. Por tanto, lo que quiero que quede claro, y me parece importante que lo oigan quienes nos están escuchando, es que tengamos una ley de violencia de género no exime de derechos a otros colectivos que tienen su cobertura legal. Y creo que es importante decirlo, porque es así en nuestro país. Está clarísima su posición. Vamos a hablar de otro asunto que también afecta al común de los ciudadanos. La ley antitabaco que entra en vigor el 2 de enero. El 2 de enero. Vamos a ver cómo se... El ambiente de la calle, el ambiente sin humo, a partir del 2 de enero. Ahí también la procesión va por barrios. Vamos a ver ese ambiente entre los colectivos afectados. Adelante. A mí me gusta tomarme una cervecita, un cafetito
una copita y fumar un cigarrito. Y si lo prohíben me tengo que ir a la calle. Y me están criminalizando. Muy mal, las personas están acostumbradas a fumar y esto es un café donde se fuma. Por supuesto vamos a perder porque muchos pues decidirán tomarse su café en casa y fumar. Mira, a mí en el negocio de mostrador yo creo que no me va a afectar nada. Lo que me va a afectar es que tengo máquinas expendedoras en los bares y sí me va a bajar la venta. Al igual que hay que respetar al no fumador, hay que respetar también al que fume. Tenemos igual los mismos derechos y obligaciones. Yo creo que la gente vendrá menos y cuando venga, vendrá más rápido, ¿sabes? A poner su apuesta y no se quedará tranquilamente igual a ver el fútbol, a fumarse un cigarro. 90% de la clientela que tengo fuma. Entonces, seguramente mi negocio lo voy a tener que cerrar. Me estaría guardando y esto, tendré que ir a la calle y no pasar al bar y me lo tomo en mi casa. Es decir, que pierde dinero todos los establecimientos de España. Permíteme la broma. A ver. Pero Jota, este vídeo está muy bien escogido, ¿no? Lo digo porque todas las encuestas, no las que estéreo, sino todas las encuestas dicen que un 80% de los ciudadanos están a favor de que no se pueda fumar en espacios cerrados y usted ha conseguido encontrar a todos los que están en contra. Mire, es muy curioso. Mire, para que no quede la menor sombra de duda, no sé si es el 80 el que sale, pues desde luego, tanto si es el 80 como si es el 20, en ese colectivo estoy yo. Es decir, a mí me parece... Sí, no se lo digo por usted, lo digo por el vídeo. Bien, bueno, también es verdad que lo que está en debate es no se estarán vulnerando los derechos. Y ese debate lo entiendo. Y si no está, el planteamiento de la ley no es demasiado fundamentalista. Bueno, este debate lo entiendo. Sobre todo entiendo la parte... Poniéndose en el lugar por de supuesto. Personas mayores que han fumado toda la vida. Bueno, y también vamos a ponernos en el lugar de las personas que han fumado toda la vida y de las personas que llevan tragando humo toda su vida, sean mayores o menores. Pero vamos a racionalizar el debate, que yo creo que es un debate también interesante. Primero, yo respeto absolutamente todas las opiniones, faltaría más. Y sobre todo entiendo perfectamente a aquellos que dicen, desde el sector de la hostelería, que puedan tener dudas respecto a la repercusión económica que pueden tener. No solo la entiendo, la respeto, les he escuchado, les he atendido y les he mostrado todos los estudios que existen en Europa y en Estados Unidos. Usted viaja, lo conoce bien, todos los países de nuestro entorno no se puede fumar. Nosotros éramos casi una isla en ese sentido, incluso con la última ley. Y por tanto, todos los estudios que conocemos y que existen dicen no solo que no ha habido una penalización económica, es decir, la gente no ha dejado de ir a los bares, incluso en algún caso, tampoco quiero decir que sea general, pero en algún caso se ha visto como una oportunidad de negocio porque clientes que no iban a determinados bares porque también les molesta el humo. Los propietarios de los bares se encuentran con que hace bien poco hubo una legislación que les permitía tener lugares reservados para fumadores y ahora ni siquiera eso, ¿no? Bien, me parece interesante, por eso vamos por partes. Primero, esto no es una ley de derechos individuales, quiero decir, no estamos impidiéndole a una persona que fume o no fume. No, perdone. Un ciudadano de este país puede seguir fumando. Ahora bien, lo que no puede hacerlo es en un espacio público cerrado. Es una luz de... Ni aunque hubiera un lugar acotado, ni aunque haya un lugar acotado para fumadores. No lo hay precisamente porque la ley anterior era una ley... Primero, no es una ley que haya entrado como en el resto de los países de Europa y de Estados Unidos de golpe. Usted ya hablaba de esto. Esto es una ley que primero tuvo una primera legislación, que era con excepciones. Esas excepciones han tenido un tiempo, en algunos casos ha creado más problemas que soluciones, pero ha funcionado razonablemente bien y ahora damos un paso más, es decir, limpiar de humos el espacio público cerrado. Es decir, que un ciudadano podrá seguir fumando, lo que no podrá hacerlo es en un ámbito público. Segunda consideración que me parece tremendamente importante. Es una ley de salud pública porque lo que tampoco puede hacer el Estado es obviar el número de muertes víctimas de un país que son mayores. Ya sé que esto va a parecer extraño, pero es así. Que es mayor el número al año en España que los accidentes de tráfico. Usted sabe que o el precisamente SIDA. El suplemento de salud del diario El Mundo ha sido pionero desde hace muchos años. Por eso lo digo. Por lo tanto, que no quede la menor sombra de duda sobre lo que yo pienso en el fondo. Lo sé, y además sé que es cómplice del fondo. Eso es. La cuestión de cómo va a entrar en vigor. Primero, en todos los países de Europa, yo recuerdo, yo estuve trabajando en Irlanda y nunca pensé, lo digo sinceramente, que la entrada en vigor de una ley muy similar a la nuestra, incluso va un poquito más allá, se iba a hacer con esa naturalidad que se ha hecho. Ha sido posible. Ha sido posible en Italia. Ha sido posible en todos los países de nuestro entorno. Usted viaja, lo conoce, porque somos diferentes. Primera consideración. Segunda consideración. La mayoría de los ciudadanos tienen derecho a un espacio sin humo. Porque el derecho individual del fumador no se vulnera. Perdóneme una cosa, un ángulo que usted no está contemplando. Sí. El Estado no se está desentendiendo
del hecho de que en el origen de la adicción de muchos españoles, sobre todo de las generaciones anteriores, está una actitud de los poderes públicos que comercializaba el tabaco, tabacalera, los estancos, todo un sistema que empujaba a la gente a fumar. Y ahora parece como si la única solución sea la represiva. No es verdad que sea la única solución. De hecho, en los últimos años hemos tomado muchas medidas. Fíjese que hay cantidad de jóvenes, supongo que lo que más le preocupará son los jóvenes que están empezando a fumar. Hay dos tipos de comportamiento que se están produciendo en nuestra sociedad y que hacemos campañas todos los años para intentar erradicar. No solo los jóvenes, es decir, que empiezan muy jóvenes, sino, por ejemplo, las mujeres. Las mujeres, desgraciadamente, como muchos estudios últimamente han demostrado, dicen, arrojan, que estamos incluso cambiando nuestras pautas de comportamiento, fumamos antes y más, y eso está llevando a que el cáncer, que habitualmente, y el índice de morbilidad de las mujeres, que era fundamentalmente otro tipo de cáncer, esté ya empezando a igualarse, incluso a superarse por el cáncer de pulmón. ¿No se van a encontrar un día de estos con que haya ciudadanos enfermos de cáncer que pongan pleitos al Estado, acusándole precisamente de haber fomentado una adicción que les ha llevado a esa enfermedad mortal? Eso existe, pero lo que sí que hemos escuchado es que hay trabajadores de la hostelería que han denunciado también, no solo al Estado, sino a sus establecimientos, porque tienen enfermedades como consecuencia de tragar el humo de sus clientes. Muchos de esos ejemplos se utilizó, por cierto, por parte de la mayoría de los grupos parlamentarios en el debate del Congreso de los Diputados. Efectivamente. Por eso es una ley que protege la salud de los españoles, la salud pública de los españoles. Y lo que quiere es precisamente garantizar el derecho colectivo de la ciudadanía a no tener que tener ese tipo de enfermedades. Ese concepto que acaba de invocar, la salud pública de los españoles, usted es ministra, como hemos comentado, de bastantes cosas, pero supongo que se sentirá especialmente orgullosa de ser ministra de Sanidad, porque el sistema público en España es uno de los que da más prestaciones y con un mayor grado de satisfacción. Pero ya que está de moda esta palabra, que la ha puesto de moda el propio presidente del Gobierno, ¿es sostenible un sistema que se calcula que tiene 15.000 millones de deuda ahí como debajo de la alfombra, ¿no? Bueno, yo no solo creo que lo es, sino que creo que tenemos que seguir debatiendo, pensando con rigor, medidas de ahorro del gasto. Ahora explicaré las que hemos puesto en marcha, las que vamos a poner en marcha, y que tenemos que seguir protegiendo lo que a mí me gusta llamar la joya de la corona, que es el Sistema Nacional de Salud, que garantiza en igualdad de condiciones a todos los españoles, con independencia de su renta y de dónde vivan, una prestación sanitaria en condiciones, y que es el servicio público mejor valorado por los ciudadanos españoles. ¿Usted cree que no veremos el copago entonces? Mire, a ver, yo no puedo decir lo que veremos o no veremos. No es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es decir lo que yo pienso respecto a la financiación del sistema sanitario. Y le diré que yo estoy abierta a cualquier debate. Ahora bien, me pronuncio sobre ello. Y creo que antes de que la solución del Sistema Nacional de Salud recaiga en los bolsillos de los ciudadanos españoles, hay muchas otras medidas que tomar. Por ejemplo, hemos tomado medidas en estos últimos meses y algunas que vamos a poner en marcha en las próximas semanas que calculamos van a ahorrar al Sistema Nacional de Salud más de 4.200 millones de euros. Creo que merece la pena. Por ejemplo, ¿cuáles medidas estrella de ese plan? Por ejemplo, el catálogo de genéricos. En este momento hay una campaña en televisión en esa dirección para la reducción del gasto farmacéutico. Por ejemplo, el inicio de la monodosis para que los ciudadanos paulatinamente puedan ir encontrando en su farmacia un número de pastillas adecuado al tratamiento y no tengan que comprar más. Por ejemplo, la central de compras, es decir, que haya una única central de compras en toda España para que sea más barato. ¿Cómo se ha tardado tanto tiempo? Eso ha sido una de las iniciativas que puso en marcha su antecesora, Trinidad Jiménez. ¿Cómo se ha tardado tanto tiempo en centralizar la compra de los sistemas autonómicos de salud? Y cuidado, tenemos que seguir vigilantes. Esa es la obligación del Ministerio de Sanidad. Lo digo porque esos días tenemos un debate apasionado, por ejemplo, con Galicia. La Comunidad Autónoma Gallega quiere tener un catálogo de medicamentos propio. Y lo que dice el Ministerio de Sanidad, que por supuesto va a estudiar con rigor esa medida, porque la competencia es del Gobierno de España, no de las comunidades autónomas, y lo que no tiene ningún sentido, es que ya lo digo también, es que haya 17 catálogos de farmacia, pero sobre todo porque el ciudadano que vive en Asturias... ¿Y 17 calendarios de vacunación? Ya no la va a haber, porque hemos tomado una medida para que pero sea hasta único. Hoy lo sabía, ¿no? Claro, pero vamos a ver... ¿Y 17 tarjetas sanitarias? Tampoco vamos a hacer una ¿Desde medida cuándo? para que... Le voy a contar.
Este año hemos hecho un ejercicio piloto que ha funcionado muy bien. Primero hemos visto cómo funcionaba y ahora la queremos extender a todas las comunidades autónomas, que es, a través de la digitalización, afortunadamente las nuevas tecnologías nos permiten estas cosas, de los historiales y también de las recetas, nos va a permitir que un ciudadano de la Comunidad Valenciana pueda venir a Madrid y con su tarjeta, aunque ponga Generalitat Valenciana, tenga todos los datos Pero en Madrid hoy en y sea día única. no es así. Es con 8 comunidades autónomas. Lo hemos conseguido con 8 este año, un proyecto piloto. Hemos visto que funcionaba bien, que es posible, que técnicamente es absolutamente posible y yo voy a incitar a al resto de comunidades autónomas que queden para que el año que viene sea así. Lo hemos hecho con la receta electrónica, lo aprobamos en el Consejo de Ministros de hace 2 semanas. Tiene muchos beneficios. No solo que un ciudadano residente vaya a otra comunidad y pueda utilizar la misma receta, que solo tengamos una receta, sino que además, por ejemplo, un enfermo crónico que, bueno, pues que vaya de vacaciones, por ejemplo, durante un tiempo a otra comunidad autónoma, no tenga que volver al centro de salud a que le prescriban. Sí, claro, es que comenta usted como grandes logros cosas que tendrían que ser de sentido común. Lo comparto, la cuestión es si no nos hemos pasado de frenada también en materia sanitaria con esto de las 17 comunidades autónomas, porque usted está poniendo algunos ejemplos prácticos, pero yo podría plantear alguna idea de política sanitaria. ¿No sería mucho mejor que usted con un equipo de expertos, la ministra, planificaran las necesidades de salud de los españoles, por qué razones se está muriendo la gente y conseguir que las comunidades autónomas, más allá de los servicios básicos, cada una se especializara en atender una enfermedad, en tener un centro especializado? Ya lo hacemos. De hecho, los centros especializados de referencia, que cada vez son más, afortunadamente, son centros donde hay una referencia para aquellos enfermos concretos y cada uno está en una comunidad autónoma y actuamos de forma unitaria. Ya existe. Pero usted le parece de sentido común y precisamente por eso las tomamos. Pero yo quiero recordar algo. En los últimos años se ha ido descentralizando la competencia y ha acabado no hace tanto tiempo. Ahora tenemos que seguir perfeccionando el sistema de coordinación. Esa es la gran tarea del Ministerio. Por eso cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, se lo dije ayer, hace poco que la vi, habló de que había que suprimir el Ministerio de Sanidad, le dije, pues precisamente el Ministerio de Sanidad, la obligación que tiene es garantizar la equidad. Es decir, que cualquier ciudadano, viva donde viva, tenga los mismos derechos. Y todas estas medidas que hemos tomado son medidas importantes, de ahorro, de eficiencia, de equidad. Y el Ministerio de Sanidad lo que tiene que hacer es liderar ese tipo de apuestas. Y desde luego creo que esas medidas que se tomaron con mi antecesora son importantes y buenas. Las voy a desarrollar con toda la determinación, porque creo que ganan los ciudadanos y las ciudadanas. ¿Alguna pregunta de algún usuario de la sanidad pública? Vamos con el público. Buenas noches. Buenas noches. Yo quería hacer una pregunta con respecto a este tema. Vamos a ver, hace unas fechas estuvo aquí Manuel Pizarro y entonces hizo unos comentarios diciendo que los españoles tenemos en nuestra casa una farmacia. ¿Está usted de acuerdo con esta afirmación? Y segundo, el Gobierno, al querer impulsar los medicamentos en monodosis, ¿eso no será una medida suficiente y eficiente? Y en el caso de que así lo sea, ¿no supondrá un incremento en el coste de producción para los laboratorios, que luego se repercutirá en el consumidor final, es decir, en nosotros? Sí, bueno, me has hecho muchas preguntas, voy a tratar de contestarte a todas a la vez. Es que vamos mal de tiempo. Sí, efectivamente, vamos mal de tiempo. Primero, es que no se puede ser ministra de tantas cosas a la vez. Telegráficamente. Primero, que creo que los ciudadanos españoles todos, incluida yo, tenemos más medicinas que las que necesitamos, la respuesta es sí, clarísimo. Las tenemos porque compramos más medicinas de las que las necesitamos, todos y todas. Segundo, ¿es una medida eficiente solo ella aislada? Pues suficiente no. Creo que es eficiente, pero no suficiente. Por eso he hablado de un conjunto de medidas que ya han conseguido, por cierto, por primera vez en la historia, que en este año reduzcamos en más de un 7% el gasto farmacéutico. Por primera vez, el conjunto de medidas, no solo una medida, es todo un plan. Vamos a la monodosis. Hemos negociado, evidentemente, con los laboratorios, si no, no podríamos hacerlo en cualquier caso. Primero, es una medida progresiva, paulatina, que empezará con un tipo de medicamentos, los más utilizados, y que seguirá avanzando. Y que en esa negociación lo que esperamos es que sea atractivo para, evidentemente, el laboratorio y negociar con él para que le sea. Hay ya fabricantes que nos han dicho que están dispuestos y, de hecho, en este momento ya están diseñándolo. Si no, no lo podríamos hacer. No podría yo garantizar esto a los ciudadanos que nos ven. Usted ha hecho públicos recientemente el balance de los datos del aborto en el primer año de aplicación de la nueva ley. Sí. Y usted ha anunciado que se ha reducido el número de abortos que se practican en España. Hay asociaciones pro vida que lo discuten. Yo no sé muy bien cuál es dónde está la polémica, pero sí que sería muy interesante que usted hiciera el balance de
de la aplicación de esta ley? Ese balance lo hice justo, coincidía con el día en que el Ministerio volvía a poner encima de la mesa una campaña de prevención y educación sexual especialmente dirigida a jóvenes para evitar los embarazos no deseados y para evitar las enfermedades de transmisión sexual, y conocimos el dato por primera vez negativo, de descenso de un año para otro desde que se tienen datos. Me parece que es tremendamente positivo que hayamos bajado el número de abortos, por tanto el número de embarazos no deseados, y por tanto lo único que dije es que era un dato positivo, que parecía que caminábamos en la misma dirección y que teníamos que avanzar. De todos los datos, ¿con cuál me quedo yo, que creo que es el más positivo? El de mujeres menores de 20 años, que ha bajado en más de 900 de un año para otro. ¿Y eso qué porcentaje representa? Pues no sé decirte cuál es el porcentaje, pero es un porcentaje importante y sobre todo estamos hablando de mujeres muy jóvenes y por tanto es nuestro público, todos son públicos objetivos, pero nuestro público objetivo. 900 y pico abortos menos es muchos abortos menos. ¿Eso se relaciona con la autorización sin receta de la píldora? No solo, yo no quiero decir, lo digo con claridad para que no haya ninguna discusión en este sentido o ninguna confusión en este sentido. Yo no quiero decir que solo sea por eso. Yo lo que quiero decir es que el camino que hemos cogido diferentes poderes públicos, con organizaciones juveniles y sociales, de hacer campañas de prevención, hacer campañas de educación, hacer accesibles los anticonceptivos. Por ejemplo, este ministerio hace un año hizo un convenio con los fabricantes de anticonceptivos, de preservativos, para que fueran más baratos, tuvieran campañas específicas a los jóvenes. También decidió que la píldora llamada píldora poscoital o píldora de emergencia fuera accesible a los jóvenes, porque había estudios que hablaban de inaccesibilidad, es decir, un conjunto de medidas que lo que buscaban era un objetivo: reducir el número de embarazos no deseados y, por tanto, la decisión más dura y difícil que una mujer tiene que tomar, que es la interrupción voluntaria del embarazo. Yo creo que en lo que la mayoría de los españoles van a estar de acuerdo es en que nuestra sociedad será mejor cuantos menos abortos haya en ella. Por supuesto. Y me alegra que usted también mida la eficiencia y la eficacia de la ley por ese baremo. Entonces, filosóficamente no es contradictorio convertir la disminución de abortos en un objetivo y al mismo tiempo proclamar por primera vez que el aborto es un derecho. Pues mire, en absoluto por una razón. Le voy a explicar cuál es mi visión. Porque esta ley, precisamente, el enfoque más importante, y por eso no nos cansamos de decir que no era una ley que se llamara Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, sino Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos e Interrupción Voluntaria del Embarazo. Hemos puesto todo el acento en la prevención, en la estrategia sexual y reproductiva que ahora el Ministerio tiene que desarrollar, en las campañas. En definitiva, en un titular, en hacer accesible a las mujeres de este país, especialmente a las mujeres jóvenes, pero a todas las mujeres, todas las medidas previas a tomar la decisión más dura y difícil que a nadie le gusta tomar, que es interrumpir un embarazo. Por eso es una ley con mirada amplia. ¿No le preocupa a usted que el Tribunal Constitucional le diga en un determinado momento, usted el legislador, no ha tenido en cuenta la ponderación de dos bienes jurídicos a proteger, el derecho de la mujer y el del nasciturus? Una ley desequilibrada desde ese punto de vista. Pues no lo creo, si lo creyera no hubiera aprobado y votado esta ley, porque es una ley que, para empezar, tiene recomendaciones y ha seguido el camino que el Consejo General del Poder Judicial y que el Consejo de Estado nos ha dicho que teníamos que hacer. Y desde el punto de vista del nasciturus, yo quiero decir una vez más, esta ley es mucho más garantista que la ley que teníamos anteriormente, porque esta ley acota. Quiere decir que no permite casos tan terribles como los que se dieron en... Esta ley acota, por tanto, ¿es una ley que da garantía a los médicos que prestan este servicio? Sí. ¿Es una ley que da más garantía a las mujeres que tienen que pasar por ese momento? Sí. Pero también es una ley que garantiza también más derechos. Ahora, estará conmigo que un asunto de esta envergadura, que afecta tanto a las convicciones personales muy íntimas, sería deseable haber alcanzado un consenso, haber llegado a un acuerdo en el que se sintiera representado el conjunto de la sociedad, o por lo menos no del todo descontento nadie, ¿no? Totalmente, y de hecho le puedo asegurar que lo intentamos. Yo fui ponente en el Senado, y lo digo con pero conocimiento de... con poco éxito. No, perdone, con mucho éxito, porque a lo largo del debate, del inicio... Hombre, el PP ya dice que la va a cambiar el Partido Popular, en cuanto llegue al poder. No se me han atrevido todavía a decirlo tan claramente. Unos dicen sí, otros miran hacia otro lado, y la realidad
realidad y los hechos, no lo que dicen, los hechos es que la otra tampoco la cambiaron. Pero en cualquier caso, quiero recordar algo muy importante. Esta ley ha ido ganando grupos parlamentarios. Al principio se inició con un pequeño número de grupos, fue aumentando hasta que solo un grupo político estuvo fuera. El consenso no es solo siempre pasar porque Hombre, ese grupo cuando el esté a otro favor. grupo representa al 45% de la Cuidado, sociedad la mayoría de los española. ciudadanos de este país, y ahí están todas las encuestas, estaban a favor de esta ley. A lo largo del debate además se hizo un gran trabajo, se fue perfeccionando, yo quiero agradecer a todos los grupos su trabajo, se fue perfeccionando y fue mejorando. Con la ley de grupos, por cuidados... cierto, como Convergencia y Unió y Partido Nacionalista Vasco, que también siempre han tenido, bueno, pues una serie de posicionamientos en este sentido muy claros. Tenemos poco tiempo y todavía quedan unas cuantas preguntas para cubrir la inmensidad de sus dominios. Pero con la ley de cuidados paliativos y de últimas voluntades va a ocurrir lo mismo. Vamos a encontrarnos de repente con una ley que en medio de una crisis económica va a provocar una gran tempestad en la sociedad española, ¿o no? Pues no lo creo. Sinceramente creo que, y con esa vocación la voy a elaborar con mi equipo y con un grupo de expertos muy plurales, con las comunidades autónomas y con los grupos parlamentarios, creo que es una ley mayoritaria. Estamos hablando de una situación que se produce en nuestro país, hay alguna legislación, la andaluza nos inspira porque es una buena ley, una ley que por cierto tuvo un gran... Bueno, el PP ya hizo algo en últimas voluntades y testamento vital, ¿no? Sí, no, en este país existe, no partimos de la nada, nadie ha dicho que partamos de la nada, de hecho hay estrategias nacionales, pero no hay una legislación nacional que regule esa seguridad a los pacientes, a los médicos y a los familiares, es lo que queremos hacer. Por tanto, yo creo que todo el mundo que está viendo... Nada que ver con la eutanasia. En absoluto, lo dejo bien claro desde el principio. Esto no es una ley de eutanasia, que quede claro. Esta es una ley que lo que busca es que los últimos días de vida de un ciudadano enfermo, irreversible, pueda tener los mejores tratamientos y mitigar el dolor, algo que creo que nadie se opone. Y que la decisión sea suya y de su familia y que no puedan darse casos como este tan polémico del doctor Montes. Bueno, el doctor Montes tiene sentencias, cuidado, que demuestran lo contrario de lo que le acusaron, pero en cualquier caso, yo no voy a entrar en ese debate ahora. Lo que quiero decir yo he dicho polémico, nada más. Lo que quiero decir es, primero, lo que queremos es que una persona que está en esa situación pueda, efectivamente, anticipar esa voluntad de recibir ese tipo de tratamientos y reciba los mejores, viva donde viva, en la comunidad autónoma en la que viva. Que sus familiares estén tranquilos en ese sentido y que los profesionales también estén tranquilos, primero porque tienen una ley que les ampara, segundo porque tienen acceso a los mejores tratamientos y a la mejor formación para poderlo hacer en mejores condiciones y por tanto haya una legislación que garantice ese derecho. Es lo que vamos a hacer. Lo vamos a hacer con un grupo de expertos integral. Lo vamos a hacer inspirados en el debate andaluz, que fue un muy buen debate con un gran consenso. Lo vamos a hacer mirando también el debate francés, que fue un gran debate. Y finalmente haremos una buena ley, no tenga ninguna duda. Bueno, ¿es usted la depositaria del secreto de Fátima? Bueno, el de Fátima no, desde luego. Bueno, pues el secreto mejor guardado, en sobre cerrado, entregado a una sola persona, es como el secreto de Fátima en la historia del Partido Socialista. ¿Qué va a hacer el presidente Zapatero? Pues mira, el presidente Zapatero... Usted no es la depositaria. Mira, el presidente Zapatero... No, pero yo le he preguntado. ¿Se lo ha dicho usted? Primero, si lo fuera no se lo diría, ya también se lo digo. Pero aparte le diré que el presidente Zapatero es... yo le conozco hace ya muchos años, vengo trabajando con él 10 años, y creo que tiene muchas virtudes, también seguramente los que nos ven le encontrarán defectos, pero para mí una de las virtudes que tiene, es una opinión personal, es cómo maneja los tiempos, lo ha demostrado muchas veces. Primero, tiene derecho a decidir cuándo y cómo, y en segundo lugar... ¿Y usted, si tuviera que jugarse los cuartos, apostaría en qué apostaría? ¿En que va a ser candidato o en que no? Yo no apostaría. ¿Por qué? Porque la decisión es solo suya. Yo le digo lo que yo querría. Y lo que pues ya sé que usted querría que fuera candidato, pero hay razones del corazón que la razón no entiende. No, al revés, lo hago con toda la razón. ¿Usted cree que va a serlo? No, yo quiero que lo sea. Pues si usted... Y a día de hoy, le diré, no tengo esa incertidumbre. Es decir, yo en mi trabajo diario, en el equipo de gobierno en el que trabajo, no tengo esa incertidumbre. Pero si usted no está convencida de que lo va a ser, malo. No, perdone, yo no he dicho eso. Yo estoy convencida de que el presidente Zapatero hará lo mejor para el partido y para el gobierno. Bueno, y eso es una respuesta políticamente correcta. Y la pregunta es una pregunta que quiere llegar donde yo no quiero llegar, pero le diré más. Y esto es el juego del periodista y el político, pero le diré. Lo más importante, ¿sabe qué es? Que es muy curioso. Hay un empeño, yo lo entiendo, pero hay un empeño fuera del partido, de un debate que no existe en el partido, que realmente todo a su tiempo.
¿Cómo se siente después de haber levantado el puño en Rodiezmo uno y otro año y muchas veces en los congresos del partido? ¿Cómo se siente formando parte de un gobierno que está protagonizando el mayor recorte de derechos sociales de la historia de la democracia? En absoluto. Hombre, es más, este es el gobierno que más política social y que más protección social ha hecho de la historia de la democracia. Desde mayo, que es prácticamente desde que usted es ministra. Mire, en mayo... No, perdón, yo soy ministra desde hace 2 meses. Bueno, bien, digo, quiero decir Pero mira, que es el periodo de tiempo en el que usted es ministra. Mire. Usted no puede decir cuando hace 4 años, ¿no? O sea, desde mayo. Yo quiero reformas profundas en este país, precisamente para que no haya recortes en el estado del bienestar. Pues soy una profunda defensora del estado del bienestar. Le acabo de decir que no estoy de acuerdo con el copago, le acabo de decir que quiero desarrollar políticas sociales, por tanto, no sé dónde están los recortes. Que hay medidas sociales que este gobierno puso por primera vez a los españoles, por ejemplo, el cheque bebé, que ahora, por cuestiones económicas, no podemos hacer, sí, pero no hemos tocado pilares fundamentales. Y le diré más. Pues le diré. Hoy, un ciudadano español, a pesar de lo difícil y lo duro que estamos viviendo, tiene más protección social, más capacidad de ser protegido socialmente que hace 8 años cuando llegamos al gobierno. Pues mire, el recorte nos lo hacen a nosotros porque llega la publicidad. Eso sí. Le agradezco mucho su presencia, su paciencia. Leire, nos vamos a tener que marchar porque nos está entrando ya el aviso de una publicidad. Muchísimas gracias, doña Leire Pajín, por haber estado con nosotros. Un placer. Nos marchamos y volvemos con la tertulia. Enseguida con todos ustedes, María Antonia Trujillo, Albert Rivera y la señora Pastor, directamente desde la Comisión del Pacto de Toledo.